No nos vamos a extender, pero la palabra de hoy es muy poderosa. We're not going to take long, but today's word is very powerful. Y yo creo que nos va a bendecir mucho. And I believe it's going to bless us a lot. Como siempre, pues muchas veces vamos a sentir en algunas áreas una exhortación. And many times there are areas where we're going to feel exhortation. En otros asuntos de la prédica de hoy vamos a sentir fortaleza. In other parts of the sermon, we're going to feel strength. Pero creo que siempre cuando Dios quiere hacer algo mayor y mejor, hay una demanda. But I believe always that when God wants to do something greater, there's always a demand. Entonces, oramos al Señor en esta tarde, We pray to the Lord this afternoon, pidiéndote, oh Dios, reconocer que en este día podamos reconocer tu grandeza, asking Lord that this afternoon we can recognize your greatness, que no viene del poder humano, that it doesn't come from the human power, sino que esta grandeza de la que hablamos viene de ti. but this greatness that we spoke about comes from you. Nuestro valor Our value no está en nuestros logros, is not in our achievements, no está en nuestros títulos. it's not in our titles. Nuestro valor está en nuestra identidad en Cristo. Our value is in our identity in Christ. Él es el que nos ha dado valor, He is the one that has given us value porque nos compró con su sangre. because He bought us with His blood. Señor, oramos que en este año de la manifestación Lord, we pray that this year of the manifestation, nos podamos mantener humillados debajo de tu mano, we can stay humbled under your hand, para que podamos mantener esa manifestación tuya en nuestras vidas. so we can safe keep your manifestation in our life. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. We ask you, Lord, in the name of Jesus. Y precisamente hoy voy a hablar bajo el tema manifestación del reino invisible. And today I'm going to be talking under the topic manifestation of the invisible kingdom. Y sé que en la tierra hay países I know on earth we have countries gobernados pues por presidentes, primeros ministros, governed by presidents, first ministers, en algunos dictadores, and some dictators, en otros tal vez reyes, in other maybe kings. y esos son los reinos visibles. And those are the visible kingdoms. Pero hay un reino superior a los reinos visibles, But there's a superior kingdom to the visible kingdoms, que es el reino de Dios, which is the kingdom of God, que es un reino invisible, which is an invisible kingdom, pero más poderoso que los reinos visibles. but more powerful than the visible kingdom. Por eso es que la oración de nosotros tiene tanto poder, That's why our prayer has so much porque power. tiene la capacidad de cambiar las circunstancias, It has the ability to change circumstances. cambiar lo que es visible. A veces es primero transformado por lo invisible. To change the visible, which most times is changed first by the invisible. Este año de la manifestación, This year of the manifestation, precisamente el día 3 de enero para mí es una manifestación, therefore January 3rd for me is a manifestation. porque cayó un dictador. Because a dictator fell. Yo me pregunto, fue una hazaña para mí eso como sucedió. You know, for me it's a wonder how it happened. Pero yo creo que atrás de ese ejército y de esa tecnología y de todo eso, esos hombres entrenados, I believe that after this army, all the technology and these trained men, creo que tiene que ver mucho con el ámbito espiritual. I believe that has to do a lot with the spiritual realm. Otro día voy a enseñar esto, Another day I'm going to teach this. lo tengo que preparar bien, I have to prepare it well. pero en Venezuela se practicaba brujería de alta categoría ahí en ese palacio del presidente. In the president's palace, there was sorcery being performed of high category. Y con todo respeto, los cubanos que están aquí, parte de lo que está sucediendo en Cuba tiene que ver con ese ámbito. And with all respect for the Cubans here, part of what's happening in Cuba has to do with that realm. Pero qué interesante que así como la maldición de Cuba vino
a Venezuela, But how interesting that just how the curse of Cuba came to Venezuela. puede ser que la liberación de Venezuela ahora llegue a It could be that the liberation of Venezuela can go to Cuba. Entonces, mantengamos la esperanza porque, entiéndalo, es más espiritual que realmente algo visible. And let's keep the hope, because remember, it's more spiritual than the visible. Daniel 4, versos 2 y 3 dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes cosas son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Daniel 4:2-3. It has seemed good unto me to show the signs and wonders that the Most High God has wrought toward me. How great are his signs, and how mighty are his wonders. His kingdom is an everlasting kingdom, and his dominion is from generation to generation. Un rey pagano A pagan king está diciendo, conviene is saying it's convenient que yo declare las señales y los milagros that I declare the sign and the wonders del Dios Altísimo of the everlasting que ha king, hecho conmigo. of God, because of what he has done with me. Un rey idólatra An idolatrous king que tiene muchos dioses who has a lot of gods está diciendo, conviene is saying it's convenient, it's que yo necessary diga lo que Dios ha hecho that I say what God has done en mi vida. in my life. Pero hay una palabra aquí, dice su reino sempiterno. And here is saying his everlasting kingdom. ¿Qué significa esto? What does this mean? Que el reino de Dios no es temporal, Meaning that the kingdom of God is not temporary. no caduca, It doesn't have an expiration date. no tiene día de expiración, no se desgasta con el tiempo, It doesn't come to waste with time. es eterno. It's eternal. El reino de Dios es un reino invisible, pero es eterno. The kingdom of God is visible, but it's eternal. Pero el reino de Dios no está controlado por los sistemas religiosos The kingdom of God is not controlled by religious systems o concilios or councils o teólogos. or theologians. El reino de Dios se manifiesta por medio de hombres y The mujeres kingdom of God is manifested through men and women que se someten a ese rey. who submit to that king. Y por eso Él puede manifestarse por medio de nosotros. And because of that, he can manifest through us. Él es el que tiene el poder. He is the one that has the Pero power. cuando nosotros nos sometemos a Él, But when we submit to him, vamos a experimentar el reino de Dios. we're going to experiment the kingdom of God. Juan 3:5 dice, respondiendo Jesús dijo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. John 3:5 says, Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except one be born of water and the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. El Señor estaba diciendo que para entrar en este reino And the Lord was saying that to go into this kingdom, tenemos que entrar por medio del agua. we need to go in through the water. El agua es símbolo de la palabra de The Dios. water is symbolism of the word of God. Pero es la palabra revelada a nuestro espíritu. But it's the word revealed to our spirit. No es un conocimiento intelectual. It's not an intellectual knowledge. Tenemos un problema con esto, We have a problem with it. porque la palabra viene en un libro Because the word comes in a book llamado la Biblia. called the Bible. Pero también ahora lo tenemos digital, Now we also have it digitally en nuestro celular, in our cell phone, en la tableta, in our tablet, computadora. computers. Pero no es un libro más de los libros que hay en la tierra. But it's not another book of those here on earth. Por eso es importante leer, That's why it's important to read, estudiar, study, graduarse en la universidad. graduate in the university. Es bueno. It's good. Pero la palabra de Dios, este libro llamado Biblia, But the word of God, this book called Bible, no es igual que otro libro. is not the same as other books. No es para aprenderlo de una manera racional. It's not to learn it in a rational way. Sí hay que leerlo,
Yes, you have to read Sí it. hay que aprenderlo. Yes, you have to learn it. Si pueden, memorícelo. If you can, memorize it. Pero es más que memorizar. It's more than memorizing. Podemos saberlo de memoria We can know it by memory y no ver a Dios manifestado en nuestra vida. and not see God manifested in our life. Porque no es un libro más, It's not just another book. es Cristo. It's Él Christ. es la palabra hecha carne. He's the Word made flesh. Él es el verbo. He's the Verb. ¿Qué significa esto? Que a la palabra no es un libro más. What does this mean? That the Word is not just another book. Tengo que ir con reverencia. I have to go with reverence. Tengo que ir con humildad. I have to go with humbleness. Tengo que abrir mi I corazón. have to open up my heart. Tengo que leerlo no solo. I have to read it, not just read it, Asegurarme que el Espíritu de Dios también está conmigo. and make sure that the Holy Spirit is also with me. Por eso dice, tienes que nacer del agua y del Espíritu. That's why it says you have to be born from the water and the El Spirit. Espíritu Santo es el maestro, The Holy Spirit is the teacher, es el consolador, is the counselor, el que nos redarguye, the one who redeems us, el que mora en nosotros, the one who dwells in pero us. también viene sobre nosotros para la obra del But ministerio. He also comes over us for the work of the ministry. El apóstol Pablo en 2 de Corintios 3:6 dice así, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. 2 Corinthians 3:6, who has also made us sufficient as ministers of a new covenant, not of the letter, but of the Spirit. For the letter kills us, but the Spirit gives life. La letra mata. The letter kills. ¿Qué es la letra? What is the letter? Es la palabra sin la obra del espíritu. It's the word without the works of the Spirit. Por eso es que podemos conocer la Biblia. That's why we can know the Bible. Hasta de memoria. Hay gente, yo conozco gente que se sabe no un verso, And you can even memorize it. I know people that don't only know a verse, no un capítulo, not a chapter, libros enteros de memoria. whole books out of memory. Y eso es bueno. And that's good. Pero eso no es suficiente. But that's not O enough. sea, no estamos aquí en una competencia de memoria. We're not here in a memory competition. La cosa es que para que la palabra no, la letra dice mata, pero el espíritu vivifica. And here it says the letter kills, but the Spirit gives life. Se trata de honrar esa palabra, It's talking about honoring that word, creer en esa palabra, believing in that word, vivir esa palabra, living that word, confiar en esa palabra. trusting in that word. Entonces, ¿cuánta gente sabe la Biblia How many people know the Bible y la aplica incorrectamente? and applies it incorrectly? ¿Cuántos pastores y ministros manipulan a las personas con la palabra? How many pastors and ministers manipulate people with the word? A mí me ha llamado gente llorando porque su pastor los maldijo con una maldición. People have called me crying because their pastors have cursed them with a curse. Escuche esto. Ni que haciendo algo grave, Listen, not even doing something grave, algo malo, yo tengo, Dios no me manda maldecir a nadie. something bad. God doesn't send me to curse anybody. Pero lo que yo he escuchado es gente que ha sido maldecida por su pastor por cosas insignificantes. I've heard people been cursed by their pastors for insignificant things. Y ahora están angustiados porque están recibiendo una maldición. And now they're in anguish because they're receiving a curse. Y eso es complicado. And that's complicated. Pero bueno, no quiero entrar en eso. I don't want to go Pero into that. hay gente que sabe la Biblia There's people that know the word. y te dicen que tomar café es pecado. Yo ya estoy perdido There's people that tell you that drinking coffee is a Me sin. I'm perdí. lost. I got lost. por tomar café. For drinking coffee. Entonces, quiere decir que puedes conocer la Biblia, pero no aplicarla como es. It means you can know the Bible and not apply it as it is. Y en vez de hacer bien, And instead of doing good, eso se llama mala práctica espiritual. that's called spiritual malpractice. ¿Cuánta gente no ha sido mal practicada espiritualmente? How many people have not been malpracticed spiritually? Que hoy están alejados de Dios, That today are strayed away from God. están heridos, They're hurt.
no están funcionando They're not functioning porque se les practicó mala práctica espiritual. because malpractice was made upon them. Entonces, el Espíritu es la acción viva del Espíritu Santo en nuestro corazón. The Spirit is a live action of the Spirit in our heart. Da vida, It gives life. transforma, It transforms. libera It liberates. y nos da la capacidad de obedecer. And it gives us the ability to obey. Y el Espíritu usa la palabra para hacer todo esto. And the Holy Spirit uses the Word to do all this. Por eso es que la palabra tiene que estar acompañada del Espíritu. That's why the Word has to be accompanied by the Spirit. Esto es como, ¿cuántos de ustedes han remado en un bote? How many of you have rowed in a boat Si usted rema If por you un row- solo lado, with just one side? usted empieza a dar vueltas. You're going to go in circles. Para poder avanzar, tiene que remar de los dos lados. To advance, you have to use both your hands. Entonces, ¿qué son los dos lados? La palabra What are the two sides? The Word y el Espíritu. and the Spirit. Conocer la Biblia y poder que esto tome vida, hay que rendirse Knowing the Word and for this to take life, you have to surrender delante de Dios. in the eyes of the Lord. Miren, podemos entender Look, we can understand la palabra, the Word. saber la verdad. Know the truth. ¿Qué dice la Biblia? La verdad os hará libres. What does the Word say? The truth shall make us Y free. nos libera ¿para qué? Para actuar. And it frees us to what? To act. Entonces, ¿qué pasa cuando entendemos la palabra? What happens when we understand the Word? Cuando Dios nos ha liberado para actuar, When God has freed us to act, pero no actuamos. but we don't act. Es el problema. That's the problem. Se empieza a endurecer el corazón. Your heart starts to become stone. Porque la palabra ha venido para te ha libertado. Because the Word has liberated you. Dios te ha dado la verdad, la has entendido, God has given the truth. You have understood it, pero no estás actuando en ella. but you're not acting on it. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es cuando la persona se vuelve insensible a la palabra y a la presencia. What happens? That's when the person becomes insensible to the Word and the presence. ¿Y cómo mantenemos esto? And how do we maintain this? Humillados delante de Dios. Humble in the sight of the Lord. Yo estaba preparando la prédica ayer I was preparing the sermon yesterday, y me acosté con la prédica lista. and I went Pero- to bed with the sermon ready. Quería poner una ilustración y no tuve. And I wanted to put an illustration, and I didn't have time. La ilustración me la dio el Señor por la mañana. The Lord gave me the illustration in the morning. Resulta que cuando me levanto, yo me levanto a las 7, So what happened is that when I woke up, I wake up at 7. ya tengo la prédica lista, I have my sermon ready. tengo una parte de los PowerPoint ready. I have part of the slides that were already ready. Ayer pasamos casi todo el día con el televisor Yesterday we were almost the whole day outside with the television. y muy cansado vine, pero preparé la prédica. I was tired, but I prepared the sermon. Entonces pensé, So I thought, ya tengo la prédica, I have the sermon. voy a terminar el PowerPoint I'm going to finish the PowerPoint, y que son las canciones de la iglesia americana, las de ahora. which is the morning service songs, the afternoon Las de la service. iglesia americana tenía que bajarlas para ponerlas. The morning church, I had to download them. Y dije, voy a prepararlo todo. And I said, I'm going to prepare everything Y first. así, cuando termine, voy a orar. And when I finish, Ya I voy will pray. voy a terminar rápido, voy a estar tranquilo para orar. I'm going to finish fast. I will be, very tranquil to pray. 2 horas trabajando. I worked for 2 hours. Y cuando dije, bueno, ya voy a abrir terminar esto para ya salir, And when I said I'm going to close all this to, come out, se borró todo. everything got erased. 2 horas. 2 hours. Se fue la luz. The light went off. Y en que se fue la luz, menos de 1 minuto se me borró todo. And the power shut off. And in less than 1 minute, everything was erased. Esa es la ilustración. That's the illustration. Dios quería que yo orara primero. God wanted me to pray first. Pero yo dije, no, voy a hacer esto y después oro. No estaba huyéndole a la oración. But I said I'm going to do this first and then I pray. I wasn't fleeing from prayer. Dios quiere ser el primero. God wants to be first. Y por muchos meses
Yo siempre lo hago de primero. And for many months, I always pray No first. sé por qué ayer se me ocurrió I que don't voy know- a hacer esto primero y después oro. I don't know why I had this great idea of doing this first and then praying. No pude orar, sí, fueron 2 horas perdidas en eso. I couldn't pray. It was 2 hours lost in this. Pero bueno, ahí me dio Dios la ilustración. God gave me the illustration. Porque, ¿qué quieren? ¿Qué es lo que le estoy hablando hoy? What am I talking to you about today? Poner a Dios de primero no es negociable. Putting God first is non-negotiable. A veces, recuerden, yo no estaba huyendo a orar. Look, I wasn't fleeing away from Yo prayer. antes, por el contrario, quería terminar eso para estar tranquilo y sentarme a orar. On the contrary, I wanted to finish everything first so I can sit and Pero al pray. jefe no le gustó la idea. But God didn't Hasta like quitó la it. luz del barrio He even shut the power para decirme primero yo. to tell me first me. Entonces, voy a hablarle, este verso lo leímos y fue el de Nabucodonosor, no lo voy a volver a leer, pero le voy a hablar de quién es él. So, I'm going to talk to you about who Nebuchadnezzar is. Fue uno de los reyes más grandes y poderosos, He was one of the most powerful king. pero creía en muchos dioses, He believed in a lot of gods, sacrificaba animales, sacrificed animals, adoraba el sol, la luna worshipped y the las sun, estrellas. the moon, and the stars. Le gustaba la astrología o He practicaba la astrología. He liked astrology or practiced También astrology. sus decisiones tenían que ver mucho con los sueños His decisions had a lot to do with dreams, y era un idólatra. and he was an idolater. Adoraba imágenes. He worshipped images. Gobernó el imperio por 43 años He governed the empire for 43 years. y convirtió a Babilonia en la ciudad más rica, He turned Babylon into the most richest city, influyente y majestuosa de su tiempo. influential and majestic in his time period. Su riqueza provenía de las conquistas militares, His riches came from the military conquest, naciones tributarias porque estaban sometidas a ellos tributary nations because they were submitted to him, y pues tenía mucho comercio. and he had a lot of commerce. Él construyó murallas dobles, He built double walls, palacios reales, royal palaces, templos majestuosos majestic temples, y el famoso jardín colgante, que es una de las 7 maravillas del mundo antiguo. and the famous hanging trees, which is one of the 7 marvels of the old time period. Conquistó a Jerusalén. He conquered Jerusalem. Era el rey de un imperio estable, He was the king of a stable empire, organizado, organized, tenido, feared, con influencia política, with political influence, militar y cultural. military, and cultural. Ahora, humanamente hablando, Nabucodonosor lo tenía todo. Humanly speaking, Nebuchadnezzar had it all: Poder, power, gloria y Glory. dominio. and dominion. Y por eso él, en Daniel 4 dice, conviene que yo diga todas las maravillas que Dios ha dicho. And that's why Daniel 4 says Ay, it's Dios. convenient for me to say all the marvelous things that God has done with me. Y reconoce que el poder de Dios no caduca. And he recognizes that the power of God has no expiration date. Eso fue el verso 3 y 4. That was verse 3 and 4. Pero en el verso 10 de ese mismo capítulo, But in verse 10 of that same él chapter, tiene un sueño. he has a dream. Y él sueña, ve un árbol que llega hasta el cielo, And he sees a tree that reaches the heavens, fuerte, strong, visible desde toda la tierra. visible from all the earth. Pero ese árbol es derribado But that tree is cut down, y su tronco quedan raíces atadas en el campo. and his trunk, there are roots tied to the ground. Y ese proceso va a durar 7 años, es lo que él sueña. And the process was going to last 7 years, is what he dreams. Daniel cuando él le contó el sueño a Daniel, When he told his dream to Daniel, dice que Daniel quedó 1 hora sin hablar. it says that Daniel stood an hour without speaking. Claro, está entendiendo el sueño He's understanding the dream, y ahora tiene que decírselo. and now he has to tell the king. Y usted que sabe, si el sueño no le gusta la interpretación, él tiene el poder para matarlo, matar. And you know, if he doesn't like the interpretation, he has the power to kill him. Y Daniel le da la interpretación. And Daniel gives him the interpretation. Mira, Nabucodonosor, el árbol es tu reino y eres tú.
Look, Nebuchadnezzar, the tree is your kingdom and it's you. Pero va a ser derribado But it will be torn down porque va a ser humillado tu orgullo. because your pride will be humiliated. Vas a vivir como un animal You will live like an animal y comer hierba. and you're going to eat plants. Y esto va a pasar por 7 años This is going to happen for 7 years hasta que tú seas quebrantado y reconozcas a Dios. until you are broken down and recognize God. Con razón se demoró 1 hora para hablar. Of course, he took an hour to speak. Pero también le advierte algo. But Daniel warned him something. Está en el verso 27. It's in verse 27. Arrepiéntete de tu orgullo Repent of your y de pride, tu pecado of your sin, y haz justicia con los oprimidos. and do justice with the oppressed. Tal vez se prolongue tu bienestar. Maybe your well-being will be prolonged. Pasaron no un día, Not one day went by, no una semana, not 2 weeks, no un mes, not a month, 12 meses 12 months. de que Nabucodonosor tuvo el sueño, From where Nebuchadnezzar had the dream que Daniel se lo interpretó. that Daniel interpreted. Todo esto está en el capítulo 4. All this is in chapter 4. 5 minutos para leerlo. 5 minutes to read, Pero entre verso y verso pueden pasar años. but between verse to verse, years can happen. Entonces, Daniel 4, 30, 31 dice, y habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. Allí te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Daniel 4:30-31. The king spake and said, Is not this great Babylon, which I have built for the royal dwelling place, by the might of the power and for the glory of my majesty? While the word was in the king's mouth, there fell a voice from heaven saying, O King Nebuchadnezzar, to thee it is spoken, the kingdom is departed from thee. Nabucodonosor perdió la razón. Nebuchadnezzar lost his reasoning. No tenía capacidad para pensar. He didn't have ability to think. Vivió como un animal comiendo hierba. He lived like an animal eating grass. Sus uñas crecieron como garras. His nails grew like Lo claws. expulsaron del palacio. He was kicked out of the palace. Vivía en el campo He lived in the outside como un animal like an animal por 7 años. for 7 years. Ese mismo que en el principio del capítulo reconoció a Dios. That same one who at the beginning of the chapter recognized God Ese mismo que Dios le mostró un sueño is the same one God showed him a dream y que Dios le advirtió. and that God warned him. Ahora ese mismo Now that same one, está como un animal. it's like an animal. Daniel 4:34. Mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino para todas las edades. Daniel 4:34. At the end, I, Nebuchadnezzar, lifted up my eyes to the heavens, and my reason was given back to me, and I blessed the Most High, and I praised and glorified the one who lives forever, for his dominion is everlasting, and his kingdom for all ages. Nabucodonosor recobra ahora su razón, Nebuchadnezzar recovers his reasoning, y se le devuelve todo. and everything is returned to him. Pero yo quiero que usted piense qué pasó con las personas que eran cercanas a Nabucodonosor, But I want you to think on what happened to the people who were close to God, to Nebuchadnezzar, que pudieron ver a ese rey majestuoso who were able to see this majestic king convertirse prácticamente en un animal turned practically into an animal, y después de 7 años recobrar la razón. and now after 7 years he's recovered his reasoning. Y usted me dirá, pastor, y este mensaje de hoy, And you ¿qué might tiene que say, ver? Pastor, what does this message of today have to do? Porque Dios nos habla. God speaks to us. Pero a veces nosotros no entendemos bien lo que Dios nos quiere decir. But sometimes we don't understand well what the Lord wants to tell us. Le voy a dar ejemplos. Let me give you an example.
¿Se acuerdan el 2019? Do you remember 2019, El último día de fin. the last day of the year? Nosotros al final del servicio pusimos una canción. At the end of the service, we put a song. Estábamos celebrando. We were celebrating. Era el fin del año y el comienzo del nuevo año. It was the end of the year and the beginning of a new Y year. la canción era acerca de todas las naciones. And the song was about all the nations. Alicia ahí se acuerda, creo. Pero, ¿qué era lo que venía para todas las naciones? But what was coming for all the nations? El COVID. COVID. Nosotros estábamos contentos, pero estábamos anunciando que algo iba a pasar en todas las naciones y era el COVID. We were happy, saying that something was going to happen all over the world, and it was COVID. Hubo un año donde Dios nos habló del año de la renovación. It was the year where the Lord spoke about the year of renewal. Oh, ese año estaba feliz y dije, carro nuevo viene. And that year I was happy. I said, a new car is Y coming. todavía no ha venido. Ya And pasó el that's año de la the year. renovación. And we already had the Entonces, year renewal. pero en ese año de la renovación fue donde yo visité todos los hospitales. And that year of renewal was where I visited all the hospitals. Estuvimos a punto de brincar el río para ir a los hospitales de Nueva We York. were about to jump the river to go to the hospitals in New York. Ya yo me sabía todo el funcionamiento, cómo era todo lo del hospital. I already knew the whole functioning and logistics of the Y por ahí hospital. me preguntaba, Señor, ¿qué renovación es esta? And I said, Lord, what renewal is this? Pero sí hubo renovación. But there was a renewal. Porque fue el tiempo en que Dios trató con nosotros para entender la importancia de la salud y hubo una renovación en nuestra salud. It was a time that the Lord dealt with us to understand the importance of health, and there was a renewal. Yo me siento mejor que hace 10 años. I feel better than 10 years ago. Lo que es lo natural, que a medida que van pasando los años, uno está peor. What's the natural that as time Pues- goes by, you're worse? Hubo la renovación. There was a renewal. Y entonces, hoy, estamos en el año de la manifestación. And then now we're in the year of the manifestation. Estoy muy emocionado. I'm very excited. Creo que Dios va a manifestar I believe the Lord is going to manifest palabras que venimos cargando de tiempo, words that we have been carrying from years, que hemos creído, that we've believed, pero no las hemos visto, but we haven't seen que them. nos las han dado, pero no han pasado todavía. That they have given it to us, but they haven't happened yet. Pero quiero que entienda But I want you to que understand también siento el peso de la responsabilidad de este año de la manifestación. I also feel the weight of the responsibility of the year Porque- of manifestation. A ver si me comprende. ¿Qué se le manifestó a Maduro? What was manifested to Maduro? Hubo una manifestación. There was a manifestation. La mayoría de la gente en Venezuela están celebrando calladamente porque tienen miedo de celebrar afuera. Most of the people in Venezuela are celebrating quietly because they're scared of celebrating out loud. Pero para otros no fue bueno. But for others, it wasn't good. O sea, eso para unos es muy bueno, pero para otros no fue bueno. For some, that was very good, but for others, it wasn't good. Pero eso fue una manifestación de Dios. But that was a manifestation Entonces, of God. ¿qué le quiero decir? Que nosotros, cuando Dios empiece a manifestar, So what I want to tell you, when the Lord starts to manifest, lo que estoy diciendo, mantenernos humildes, so what I'm saying is to stay humble debajo de la mano de Dios. under the hand of God. Porque el problema del ser humano es que se enaltece. Because the problem with the human being is that they let their ego get to them. ¿Cómo empezó Nabucodonosor? Me conviene exaltar al Dios Altísimo. How did Nebuchadnezzar start? It is convenient to exalt the Most High. ¿Cómo comenzó? How did he start? El capítulo 4, exaltando. Chapter 4, exalting God. Dios le advierte God warned y him, él termina tomándose la gloria. and he ends up taking the glory. Viene el quebrantamiento. Brokenness comes. Un arcángel An archangel llamado Luzbel. called Luzbel. Su pecado no fue que se fue a la discoteca. His sin wasn't going to the disco. Su pecado no fue que se puso a tomar whisky. His sin wasn't drinking whiskey. El pecado de Luzbel, Luzbel's sin. y ese es el problema, que a nosotros cuando nos va muy bien es más peligroso que cuando nos va mal. And that's the thing, that
that when everything's going well is more dangerous than when it's not going well. Porque Luzbel, cuando se vio que era tan hermoso, Because when he saw himself so gorgeous and beautiful, que dirigía la adoración en el cielo, he directed worship in heaven. entonces dijo, yo quiero ser más que Dios. He said, I want to be more than God. Ese fue el pecado. That was the sin. Entonces, ese pecado viene es cuando nosotros nos va bien. That sin comes when everything's going Y well. no podemos orar, Señor, que en esta semana nos vaya mal. And we can't pray, Lord, let us have a bad week. Nadie va a pasar, venga que voy a orar para que le vaya mal esta semana. Come up so you can have a bad week. Todos oramos para que nos vaya como We bien. all pray so we can have a good week. ¿Y qué dice Dios? Yo los quiero bendecir. And what does God say? I want to bless you. Pero también hay advertencias. But there's warning. ¿Qué dice Dios? What does God say? No te olvides de dónde te saqué. Don't forget where I took you up from. Y esa es la parte. That's the part. Por eso yo me siento emocionado, pero tengo la advertencia de que cuidemos lo que Dios quiere hacer con nosotros That's why I am excited, but we have the warning y lo que quiere hacer en nuestra vida. of what He wants to do with us and in our life. Porque el problema es que a veces, mire, puedo dar estos ejemplos porque ya la persona no está aquí. I can give these examples Y no because the saben person is no ustedes de longer quién here. hablo. And you don't even know who I'm talking about. Pero esta persona tuvo una crisis en su vida. This person had a crisis in their life. Siempre venía tarde a la iglesia. They would always be late to church. Pero cuando vino la crisis, But when the crisis came, quería hablar conmigo a toda hora. they wanted to talk to me at Me all llamaba times. todos los días. Will call me every day. Y el que llegaba tarde, una hora antes me llamaba, pastor, ábrame la iglesia que vine a orar. And the one who was always late, an hour before, was calling me, Pastor, open up, I want to pray. Y ese es lo que a veces nos sucede, And that's what happens to us sometimes. que estamos en la situación crítica We are in a critical situation, y es ahí donde nos metemos en ayuno, and that's where we go into fasting. buscamos de We Dios, seek the Lord. buscamos quien ore por We nosotros, seek someone to pray for us. tomamos decisiones espirituales. We take spiritual Pero, ¿qué decisions. pasa cuando todo nos empieza a ir bien? What happens when everything starts to go well? Digo, hay que desayunar, ¿cómo me voy a ir con hambre para la iglesia? We have to eat breakfast. How am I going to go hungry to Ya church? no nos interesa hacer ese tipo de actividades espirituales. We don't want to do those spiritual activities no more. Todo va muy bien. Everything's going well. Y por eso le digo, ¿acaso Dios quería poner a Nabucodonosor como un animal 7 años? Do you think God wanted to place Nebuchadnezzar 7 years as an animal? No, No, He didn't. por eso vino la advertencia, That's why the warning came. para que él cuidara su corazón So He can keep his heart y mantuviera dándole la gloria a Dios. and give the glory to God. Pero entiéndame, nosotros nos acostumbramos, ¿qué me pasó a mí esta mañana? Señor, ahorita oro. But understand what happened to me this morning. Lord, Sí. I'll pray later. Se me fue la luz por ponerlo el primero. The light shut off for not putting Him first. Si hubiera, mire, en lo que se fue la luz, yo hubiera estado orando y cuando hubiera terminado, no hubiera habido ningún conflicto. In the time period that the power went off, I could have been praying and there would have been no conflict. Apagué y prendí la computadora 5 veces porque a veces cuando eso pasa, como que se recobran las cosas que uno ha hecho y yo préndele y apágala. Se va a recobrar. Señor, que se recobre lo que he hecho. I turned on and No hay off the recobrado computer nada. 5 times, praying, Lord, let it recover. Nothing recovered. ¿Qué hace Dios? What does God do? Hijo, My son, primero yo. I'm first. Y esas son las veces que, son detalles tan pequeños. These are small details. Uno a veces cree que todo es como las matemáticas, que el orden de los factores no altera el total. Sometimes we think that God is like math, that the order of the factors are not going to alter. Pero a Dios sí lo altera el total. But the total is Si altered se le to God. altera el total, porque Él quiere ser el primero. It's because He wants to be first. Y quiere que uno vaya a Él primero. And He wants to go to Him Entonces, first. en este año de la manifestación, So in this year of the manifestation, ordenemos nuestra vida, let's order our life. ordenemos nuestra casa, Let's order our home. ordenemos nuestras emociones, Let's order our emotions. ordenemos nuestros Let's sentimientos. order our feelings. Pidamos perdón si tenemos que pedir. Let's ask for forgiveness if we have to ask Hagamos for lo que forgiveness. tengamos que hacer Let's do what we have to do para ordenar nuestra vida. to order our life. Porque Dios quiere manifestarse. Because God wants to manifest. Qué importante es el orden. Dios
El Espíritu Santo dice que la tierra estaba desordenada y vacía y que vino el Espíritu y empezó a moverse. How important is the order? The Bible says that the world was dark and unorganized, and the Holy Spirit will move. Génesis 1. Genesis 1. Hoy Dios nos está diciendo, ordenemos todo Today, God is telling us to order everything para que Él se pueda mover con poder en nuestra vida so He can move with power in our life y manifestarse. and manifest. Pongámoslo de primero, Let's put Him first. honremos a Dios Let's honor God con nuestra vida, with our life, con nuestros with pensamientos. our thoughts. Aquí hablando y con esto yo quiero terminar. And I want to end with this. Esta semana vi algo que me sobrecogió. This week, I saw something that surprised me. Harvard hizo un estudio Harvard did a study de los hospitales psiquiátricos. of the psychiatric hospitals, Encontraron and they found que en los hospitales psiquiátricos no hay cáncer. that in the psychiatric hospitals there's no cancer. ¿Cómo afecta la mente? How the mind affects. Como ellos tienen la mente desconectada, no se preocupan, no piensan negativo, Because no hay they're- cáncer. Their mind is disconnected, they don't think negative, there's no cancer. Por eso es que tenemos que traer orden a nuestra mente. That's why we need to bring order to our mind. Todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. All the good, all the honorable, all of good name, and all of this think. Y eso es orden. And that's order. ¿Qué viene el enemigo a poner desorden con sus dardos? What does the enemy do? Come and put his negative thoughts with darts. Los dardos del maligno, ¿qué vienen a traer en tu mente? The Desorden. darts, what do they come to bring? Disorder. A dañarte, To harm you. a dañarnos, To harm us. para que se afecte todo. So everything can be affected. Señor, en esta tarde te damos la gracia. Lord, this afternoon we give you thanks. Te pedimos, oh Dios, que te sigas manifestando. We ask you, Lord, that you may continue to manifest. Creemos, oh Dios, como Nabucodonosor lo dijo. We believe, Lord, like Nebuchadnezzar said, Nos conviene it is convenient declarar to declare que tú eres grande, that you're great, que tú eres maravilloso, that you're marvelous, que no hay otro reino como el tuyo, that there's no other kingdom like yours, que tu reino no tiene ni principio ni fin, that your kingdom has no beginning or end. que tú tienes la última palabra, You have the last word, que tú eres lo más grande del universo. that you're the greatest thing in the universe. Pero también nos conviene But it's also convenient mantener nuestro orgullo abajo, to keep our pride down, mantenernos debajo de la mano de Dios, to stay under the hand of God, que todo lo que Dios manifieste nos mantenga en humildad, that everything that God manifests stays in dando humbleness, gracias giving thanks, y reconociendo que Él es el que lo está haciendo. and recognizing that He is the one doing it. No nos llevamos la gloria de lo que Él hace. We don't take the glory of what He does. Eso es importante para este 2026. That is important for this 2026. Que mientras más grande se manifieste Dios, más abajo nos mantengamos. That the greater that God manifests, the lower we stay. Humildes, Humbled, debajo de la mano de Dios, under the hand of God, creyendo, believing, confiando, trusting, esperando, waiting, pero reconociendo que lo que viene de arriba, but recognizing that what comes from above, que nosotros seguimos instrucciones, that we follow instructions, orden, order, obediencia, obedience, carácter, character, y Él se manifiesta, and He will manifest. pero es Él But it's Him, el que quiere usarnos. the one who wants to use us. Te damos las gracias, oh We Dios. give you thanks, Lord. Bendigo cada persona en este I lugar. bless each life in this person, Que seas tú obrando de una manera poderosa that you may work in a powerful way, en ayudándonos a poner orden en todas las cosas. helping us to bring order to all things. Como decía la pastora, que podamos sacar de casa aquello que no te gusta, no te agrada, Like Pastor, I was saying that we may be able to bring out of our house pero what doesn't también please you. regale lo que está bueno y no usa. Also give away what is good and you don't use it. Limpie su casa, Clean your household. coloque orden en todo. Place order in everything. Y usted va a empezar a ver a Dios manifestarse. And you'll start to see God Y manifest. recuerde este principio, And remember this principle. el del
de todo lo que usted le da de primero a Dios, Dios se lo va a bendecir. Everything you give God first, He will bless it. Y eso aplica en el tiempo, eso aplica en nuestras ofrendas, That applies in time, in our offerings. eso aplica en nuestros días, That applies in our days, en nuestras oraciones, in our prayers, en todo lo que hacemos. in everything we do. Si ponemos a Dios de primero, If we place God first, Él nos va a bendecir. He will bless us. Amén. Amen. Dele fuerte el aplauso al Señor. Que gusta.